Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Vamos a orar. Gracias te damos porque tú nos permites, Señor, empezar este tiempo en donde estaremos considerando la verdad de tu palabra. Permítanos ver, Señor, lo que Abraham con su vida demostró y nos enseña cuando tú le ordenaste sacrificar a su hijo, Señor. Queremos rogarte que abra nuestro entendimiento, que cada uno de los que estamos aquí seamos guiados y dirigidos y que hables a nuestras vidas de una forma especial. Y pues, Señor, agradecemos tu gran bondad, agradecemos que tú, Señor, trates con nosotros y por tu palabra que en esta mañana nos estás dando. En el nombre de Jesús, amén. Pues prácticamente la vida de Abraham, pueden pasar, adelante, pasen, con confianza. Buenos días. Muchas veces pensamos de las pruebas como algo negativo. Las pruebas son parte de nuestra vida y sabemos que tarde o temprano hemos de enfrentarlas, aunque no es agradable a nosotros. Y la vida de Abraham es un ejemplo de la prueba de Dios en nuestras vidas. Pero quiero que consideremos algunas ideas incorrectas de las pruebas. ¿Por qué? Porque todos, en cierta forma, como que tenemos nuestra perspectiva de lo que las circunstancias difíciles son en nuestras vidas y pensamos, para mí están bien, para mí están mal, pero hay unos conceptos erróneos a la luz de la Escritura sobre las pruebas. Una idea incorrecta de la prueba es que las pruebas son malas, que las pruebas son promovidas por Satanás para estorbarnos en nuestro caminar con Dios. Hay quien ha visto las pruebas como el hecho de que yo voy caminando bien y como si el enemigo estuviera empeñado a ponerme todo tipo de trampas y tropiezos en el camino. Ahora, no dudamos que la Biblia enseña que Satanás es el tentador y que Satanás lo que quiere de nosotros es vernos caídos, no nos quiere ver caminando con el Señor, pero no por eso podemos atribuir o debemos atribuir a Satanás el hecho de que cada aspecto que viene a nuestras vidas, malo, circunstancias difíciles, son resultados porque Satanás está haciendo algo para que esa circunstancia venga. Mucha gente maneja las circunstancias difíciles así. Vienen enfermedades, vienen situaciones difíciles y dicen, es el enemigo, yo quiero vivir bien, pero el enemigo pone este tipo de cosas de manera que yo no pueda vivir bien. Entonces, esa es una prueba incorrecta y estaremos viendo con la Biblia por qué sí. La segunda prueba incorrecta, si nos ayudas, Gildardo, por favor, las circunstancias difíciles son castigos de Dios por haber hecho algo malo. O sea, hay quien piensa esto, ok, no son por Satanás, pero si algo malo viene a mi vida, es porque algo malo hice. Así pensaban los amigos de Job. Los amigos de Job, cuando vinieron a él después de que había tenido toda esta serie de calamidades en su vida, prácticamente en una misma época en su vida, él había perdido a su familia, había perdido su dinero, había perdido su trabajo, había perdido su respeto, había perdido su salud, y lo que sus amigos venían a decirle era, porque hiciste algo malo, Dios está castigando. Ahora, en ocasiones Dios permite las circunstancias para hablar a nuestros corazones y disciplinarnos a través de esas circunstancias, pero eso no quiere decir que toda situación incorrecta sea resultado de algún pecado en específico. Entonces, la primera cosa que vimos, incorrecto, que la gente piensa que las pruebas son promovidas por Satanás. Segundo, que las circunstancias difíciles son precisamente un castigo de Dios. Tercero, mucha gente piensa que si tengo suficiente fe, Dios me va a librar de las pruebas. Si tengo suficiente fe, sea la situación que yo estoy pasando, Dios me va a sacar de las pruebas. Y así es como muchas veces manejamos nosotros lo que es la fe. Manejamos la fe como si fuera algo que mueve a Dios, y cuando yo estoy pasando por una situación difícil, si Dios ve que yo tengo la suficiente fe, entonces la prueba se va a ir, las circunstancias difíciles van a ser quitadas. Sin embargo, ante esas ideas incorrectas, déjenme darles algunas ideas correctas de lo que son las pruebas. Si pueden bajarle al eco, por favor. Verdades acerca de las pruebas. 1. Las pruebas son circunstancias externas. Son circunstancias de las cuales nosotros no tenemos control. Todas las pruebas que vienen a nuestras vidas dejan ver en nosotros y nos hacen evidente de que no tenemos control sobre ellas. Se trate de una enfermedad, se trate de una pérdida de trabajo, se trate de un accidente, se trate de cualquier situación. Son pruebas que vienen de afuera y que dejan de manifiesto que yo no tengo control sobre tales circunstancias. Otra cosa que es bíblica sobre la prueba es esta. Dios
tiene control sobre toda circunstancia y sobre toda persona. Y aún cuando quizá alguna situación difícil puede ser promovida por gente mala, aún Satanás mismo, sin embargo, es Dios quien controla todas las cosas. Este ejemplo también lo vemos con Job. Porque vemos que es Job que viene a Dios y le dice, bueno, has visto que Job te sirve y te ama porque tú le has cuidado y le has bendecido de todas las cosas. Y Satanás le dice, si tú me permites ir y tocar su cuerpo o ir y tocar sus bienes, verás que Job te va a blasfemar. Y Dios dice, ok, adelante, ve y quítale sus bienes, pero no toques su vida. Y de esa forma Dios tiene control sobre todo, aun cuando puede ser que los móviles o los agentes que están siendo usados para traerme aflicción a mi vida, o prueba, o circunstancias difíciles, Dios tiene control de todas las cosas. El control de Dios no sale. Se cuenta de alguna vez que había una mujer que tuvo un accidente y el pastor corriendo llegó al hospital, había sido un accidente tremendo, y lo primero que le dijo el pastor a la mujer fue, a la hermana, es, hermana, usted no dude, Dios no tuvo nada que ver en este accidente. Y lo primero que dijo esta hermana dice, no, usted se equivoca, pastor. Dios tiene que ver con este accidente, porque si yo no creyera que Dios tiene control aún en medio de esta situación, yo no sé a qué me podría aferrar. ¿Pueden pensar en eso? Nosotros pensamos, no, es que Dios no tiene nada que ver con tu sufrimiento, con tu dolor, con tu situación. Entonces, si Dios no tiene control sobre la situación, ¿a qué te aferras? ¿Qué te sostiene? Si Dios es un Dios que trata de cuidarte y protegerte, y las cosas se le salen de la mano y sucede algo que Él no esperaba, ¿en qué tipo de Dios estás confiando? La Biblia enseña que Dios tiene control sobre las circunstancias. Otra verdad acerca de la prueba es esta. El propósito máximo de las pruebas es glorificarse a sí mismo, hablando de Dios. Dios en medio de las situaciones difíciles, Él es glorificado. Y escuchen lo que el Señor dijo en Juan 9, 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ahora pongan en su mente la realidad de este hombre. Un hombre de 40 años que había nacido ciego, ¿ok? Los discípulos le preguntaron al Señor, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, escuchen, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Escucharon lo que está diciendo el Señor? Tienes a este hombre que nació ciego, tiene 40 años, nunca ha visto en su vida, se ha perdido la oportunidad de ver lo que para usted y yo es algo tan sencillo, tan normal. Y cuando los discípulos preguntan si fue causa de un pecado específico, el Señor dice, no, la razón por la que este hombre nació ciego es porque Dios va a glorificarse en él 40 años después de haber nacido ciego. Ustedes pueden leer la historia, ¿qué fue lo que pasó ese día? Dios abrió los ojos de ese hombre y ese hombre glorificó a Dios. Entonces, esa aflicción en ese hombre, en esa persona, tenía el propósito de darle a Dios la gloria. Hay otro ejemplo, cuando vemos en Juan capítulo 11, el asunto con Lázaro. Lázaro y sus hermanas eran amigos de Jesús. Sin embargo, Jesús en su ministerio recibe un mensaje por parte de las hermanas de Lázaro que era algo así. Aquel al que tú amas, tu amigo Lázaro, está enfermo. La idea de ella seguramente era venir y sanarlo. Sin embargo, ¿qué fue lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos? Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Ahora, si ustedes se acuerdan de la historia, ¿qué pasó con Lázaro? Se murió. Ahora el Señor está diciendo, esta enfermedad no es para muerte, pero oye, unos días después se va a morir Lázaro. ¿Cómo puede decir que no es para muerte? ¿Qué es lo que dice el Señor? Es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es decir, que aunque Él moriría, el fin de esta enfermedad en Lázaro no sería la muerte. O sea, el desenlace sería la gloria de Cristo. Y cuando yo pienso en esto, cuando pensamos en enfermedades, aún cáncer, que sabemos que muy pocas personas sobreviven, aún a pesar de la tecnología, uno puede decir, si es que su confianza está en Cristo, esta enfermedad no es para muerte. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no se va a morir la persona? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el fin de esa obra, de esa situación difícil, no es la muerte, no se acaba ahí. El propósito es que a través de ello Dios sea glorificado. Esa es una verdad bíblica. Otra verdad bíblica. En medio de las pruebas Dios perfecciona nuestro carácter. En 1 de Pedro 1, 6 al 7 dice la Escritura. En lo cual, cuando Pedro está hablando de las glorias de la salvación, dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario,
tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, dense cuenta de lo que está diciendo Pedro. Van a pasar situaciones difíciles. ¿Pero por qué? Sigue diciendo, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, hablando del oro, se prueba con fuego, pero su fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y luego dice en 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, escuchen, después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, Dios mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y establezca. Es decir, que hay un propósito. Dios permite la prueba, Dios tiene control sobre las circunstancias difíciles, Dios tiene un propósito de glorificarse a sí mismo, pero al mismo tiempo la prueba produce algo en nosotros. Dios está trabajando en medio de ella. Estas son verdades bíblicas. Una tercera verdad bíblica sobre la prueba es esta. Las pruebas pueden dar ocasión a la tentación. Ahora, pongan atención. Las pruebas no son tentación, pero las pruebas pueden dar ocasión a la tentación, aunque Dios no diseña la prueba para eso. Ok, pongan atención a lo que yo acabo de decir, tomando todo esto en grupo. Dios tiene un propósito en nuestras vidas como sus hijos. Y Dios usa cualquier circunstancia alrededor de nosotros, porque Él tiene control sobre ellas, sobre las personas, sobre los individuos, sobre las situaciones, para producir en nosotros su obra. Él trabaja en nosotros en medio de las circunstancias difíciles. Quiere glorificarse a través de ellas. Y aunque el diseño de Dios para la prueba es perfeccionarnos, sin embargo, siempre la prueba va a presentar una oportunidad para que dejemos de depender de Dios. Aunque Dios no diseña la prueba para eso, escuchen otra vez, Dios diseña la prueba para que le amemos y nos tomemos de Él. Sin embargo, nuestra carne tiende a lo contrario. Cuando pasamos situaciones difíciles, nuestra carne tiende a depender de sí en lugar de Dios. Y la prueba es cuando entonces presenta la oportunidad para la tentación. Ahora, pongan atención porque Santiago maneja esto en el capítulo 1 diciendo que las pruebas de nuestra fe tienen un propósito en nosotros. Pero luego dice, pero cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno de nosotros es tentado cuando de sus propias concupiscencias es atraído y seducido, y cuando uno es atrapado por la tentación, entonces uno comete pecado que a final de cuentas da a luz la muerte. Déjenme poner esto en una situación. Y la situación que voy a poner es el ejemplo de Abraham. Dios le había prometido a Abraham un hijo. ¿Se acuerdan ustedes? Dios le dijo, voy a hacer de ti una nación grande y va a ser a través de un descendiente tuyo. Sin embargo, pasaron los años y no se veía nada. La prueba de Dios para Abraham y para su esposa, ¿cuál era? Esperar en su tiempo. Sin embargo, un buen día Sara tuvo una buena idea, ¿no es cierto? Y esa ya no era parte de la prueba. Esa se estaba convirtiendo en la tentación. ¿Cuál era la tentación? Hacer las cosas a su manera. Ok, Dios prometió esto, la prueba es esperar en Él. Sin embargo, como vemos que Dios se tarda, vamos a tener que hacerlo a nuestra manera. Y le dice Sara a su esposo, métete con mi sierva y seguramente de ahí Dios te va a dar la descendencia. La prueba diseñada para fortalecer la fe de Abraham y Sara abrió una oportunidad para la tentación. Ahora, Sara no podría haber dicho, bueno, Dios, es que como tú te tardaste, o sea, tú que tienes control de las circunstancias te tardaste, entonces yo pequé, la culpa es tuya. No. Dios dice, no, porque yo no diseñé la prueba para ello. La prueba la diseñé para que ustedes crecieran. Sin embargo, la prueba puede abrir la puerta a la tentación si nosotros no estamos dependiendo de Dios. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver todo eso con el pasaje, hermano, que tenemos que ver? No he mencionado nada de nuestro pasaje de Hebreos 11. Pues tiene que ver mucho. Porque lo primero que encontramos, dice Hebreos 11:17, por la fe Abraham cuando fue probado. Cuando fue probado. ¿Por quién? ¿Quién probó a Abraham? ¿Saben qué dice Génesis 22, 1 y 2? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Ok, aquellos que, no, hermano, es que no, Dios no puede permitir situaciones difíciles en nuestras vidas. Sí, Dios no puede tentarte y no lo va a hacer, pero sí te va a probar. Dios va a tratar con tu carácter. Ahora, ¿qué tipo de prueba estaba poniéndole Dios a Abraham? ¿Tenía que ver con pérdida de empleo?
A lo mejor alguna enfermedad en la vida de Abraham. Noten bien la esencia de esta prueba. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, escuchen, y él respondió, heme aquí. Dios le dijo a Abraham y él respondió, heme aquí. Y Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí. ¿Qué dice la Biblia? En holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora pónganse en la situación de Abraham. Dice la Biblia que Dios probó a Abraham. Abraham fue probado y fue probado por Dios, y la situación en la que Dios puso a Abraham no era una situación fácil. Le estoy diciendo, no fue una enfermedad. Lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham era algo que Abraham de su propia iniciativa tenía que tomar los pasos necesarios para hacerlo. Y hermanos, no era la primera vez que Dios probaba a Abraham. Hacía muchos años antes, Dios le había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Implicaba dejar su tierra, implicaba dejar su familia, implicaba dejar seguramente su trabajo, su fuente de ingresos y empezar a caminar a un lugar que él no tenía ni idea dónde iba a ser. Dios ya lo había probado. También Dios ya lo había probado cuando él le prometió un hijo a pesar de la esterilidad de su esposa, ¿se acuerdan? Yo te voy a dar un hijo, pero no solamente va a ser tuyo, Abraham, sino que va a ser de tu esposa, que para ese momento era una mujer estéril toda su vida, anciana. Y la Escritura describe el cuerpo de Sara como ya muerto. Ya había probado Dios a Abraham. Y él había visto la mano de Dios. Ahora, eso ya había quedado en el pasado. Habían pasado algunas décadas desde que él había salido de su tierra. Ya había pasado más o menos como una década de que Dios le había provisto a su hijo a través de su esposa Sara. Y ahora Dios vuelve a probar a Abraham. Y le dice, Abraham, yo quiero que te levantes, que lleves a tu hijo y lo sacrifiques donde yo te vaya a decir. Él estaba siendo probado una vez más. Hermanos, las pruebas siempre vienen y pueden venir en cualquier momento. Y nosotros a veces pensamos que nosotros tenemos el poder y la capacidad de lidiar con las pruebas. Pensamos que las pruebas están a nuestro nivel. Pensamos que Dios permite las pruebas para que nosotros podamos manejarlas, cuando realmente no es así. Las pruebas son situaciones que vienen fuera de nuestro control y que nos dejan sin ninguna posibilidad de confiar en nuestra sabiduría o confiar en nuestras propias fuerzas. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que una de las cosas equivocadas sobre las pruebas es pensar que las pruebas vienen por algo malo que hemos hecho? Pregunto, ¿qué había hecho de malo Abraham ahorita? Es que Dios está castigando a Abraham, por eso le está pidiendo. No. Decía uno de mis maestros en la escuela bíblica. Simplemente había llegado la hora de la lección. No es que Abraham hubiera hecho algo y que Dios le diga, ok, Abraham, como hiciste esto, ahora me vas a dar a tu hijo. Como pasó en otros casos. Por ejemplo, cuando David pecó, ¿ustedes se acuerdan? Y que Dios le quitó la vida de su hijo como una forma de disciplinar a David. Pero en esta ocasión no es así. Dios le dice, quiero que me lleves a tu hijo porque hay algo que te voy a enseñar. Dios prueba. Y Dios se encarga de enfatizar en esta orden que aquello que Él tenía que dar era lo que más amaba. Si ustedes se dan cuenta en nuestro pasaje, que lo tenemos aquí, dice, toma a tu hijo. Dense cuenta cómo Dios va reafirmando. Toma a tu hijo, toma a tu único hijo. Por cierto, este único hijo que tienes es Isaac. Y lo que es más, este único hijo Isaac es a quien tú amas. ¿Se dan cuenta que cada palabra tenía la claridad de Dios para que Abraham entendiera no solamente la instrucción que se le estaba dando, sino lo que implicaba obedecer? Dios le estaba pidiendo a Abraham lo que más amaba. Y Dios estaba encargando de que en cada paso Abraham entendiera esto. Abraham, ¿a quién amas más? ¿Me amas más a mí o amas más a tu hijo? Y luego Dios, en este mandato específico de Dios, Dios le dice, tómalo, ve al monte de Moria, que si ustedes leen el pasaje de Génesis 22 se darán cuenta que no era un monte que estaba a la vuelta de la esquina, estaba a 3 días de camino. Dios le dice, ofrécelo. ¿Y de qué forma lo vas a ofrecer? En holocausto. Era tomar al hijo y literalmente hacer que ardiera. Yo sé que algunos ahí en su lugar estarían pensando, ¿cómo puede Dios pedir eso? O sea, es algo irracional, ¿no es cierto? Es algo que está fuera de nuestra comprensión que Dios estuviera pidiendo que Abraham hiciera semejante cosa.
Algunos diríamos eso es antibíblico. Algunos iríamos un poco más y diríamos, no, eso es anticonstitucional. Eso está mal. Abraham podría haber argumentado, Dios, es que tú no puedes estar pidiendo lo que yo estoy escuchando. O sea, entiendo si tú me mandas salir de mi tierra, mi parentela, entiendo si tú me dices que vas a darme un hijo, pero el hecho de que tú me pidas que yo mate a mi hijo y te lo ofrezca como un sacrificio a ti, eso no está dentro de mi concepto de Dios y de qué debe Dios hacer. Pero hermanos, en esto no podemos argumentar si lo que Dios estaba pidiendo era correcto o no, sino lo que Dios quería lograr en la vida de Abraham. Después de todo, Abraham sería conocido con el tiempo, no solamente como el amigo de Dios, sino sería conocido también como el padre de la fe. Y él tenía que ser el ejemplo de lo que significa depender de Dios, aún a pesar de lo duro de las situaciones y circunstancias que vienen a nuestras vidas. Y la Biblia no solamente nos dice que Abraham fue probado, sino que la Escritura también dice que Abraham obedeció. En Génesis 22:3 leemos que Abraham tomó todas las precauciones para obedecer a Dios en cada aspecto. Dice Génesis 22:3, Abraham se levantó muy de mañana, preparó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Cortó la leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Es interesante que Abraham no pospuso el mandamiento de Dios. Abraham tampoco buscó excusas al hacerlo. Dice que él se levantó de mañana, preparó su asno, llevó sus siervos, llevó a su hijo, llevó la leña. Aún encontramos en nuestro pasaje que Abraham también llevó el fuego y el cuchillo. ¿Cómo hubiera sido que Abraham hubiera sido como algunos de nosotros, ¿no? Que empezamos a caminar. Primero hubiéramos retrasado la salida, ¿no es cierto? Y lo hubiéramos hecho como la historia que encontramos en el libro de los jueces, que dice uno, ya llegó el mediodía, no, ahorita ya ni me da tiempo llegar, mañana voy. Y llega el otro día y te das cuenta, no, ya llegó la tarde, mañana voy. Y siempre lo pospones. Decimos que nosotros los hispanos somos la gente del mañana, ¿no es cierto? Mañana lo hago, mañana, y así se va siempre. Ok, finalmente te encuentras en el camino. Sin embargo, a medio camino empiezas a decir, no trajimos el fuego. Hay que regresarse por el fuego. O la leña, ¿dónde está la leña? No, Abraham tomó cada paso de forma deliberada. Tomó todo lo que necesitaba para obedecer a Dios en todo detalle. Hermanos, la obediencia de Abraham fue su acto de fe. Uno de los conceptos equivocados que les dije de lo que son las pruebas es pensar, y de lo que es la fe también es pensar. Cuando yo estoy en una situación difícil, yo tengo que tener fe, debo de tener fe. Si tengo suficiente fe, Dios me va a librar de las pruebas. ¿No es cierto que pensamos así? Y se hacen cultos de fe y de sanación y vamos a ayudar. ¿Por qué? Porque queremos tener fe para que Dios nos saque de la situación. ¿Ustedes ven a Abraham teniendo fe de manera que Dios le libre de la situación? ¿Saben lo que es la fe, hermano? La fe no mueve a Dios. La fe es el acto de obediencia que depende de Dios. La verdadera fe confía en Dios. La verdadera fe confía en su sabiduría y en su poder, aunque las cosas no tengan sentido. La fe de un cristiano no se manifiesta porque mira, él tiene fe y se cura. Él tiene fe y encuentra trabajo. Él tiene fe y le va bien. No. La verdadera fe es aquella que se mantiene en Dios, creyendo en su sabiduría, aunque las cosas no cambien. Para eso sí se requiere fe, hermanos. Es fácil creer que nosotros podemos manipular a Dios y que nada más consiste en que tú tengas la suficiente fe para que Dios te quite toda la angustia y las situaciones difíciles. Escuchen esto. Por la fe no movemos a Dios, sino que es por la fe que nosotros somos los que no nos movemos. Y cuando digo no nos movemos, me refiero al hecho de permanecer en medio de la situación difícil. Quizá algunos de ustedes se acordarán, y quizá está pasando por sus mentes, aquel pasaje de 1 Corintios 10:13, donde Pablo dice que no hay tentación que no sea humana, pero que fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar, y que dará juntamente con la tentación la salida. Y siempre pensamos de esta forma, y la palabra tentación en el griego, en ese pasaje, se ocupa en 2 sentidos. Se habla tanto de la tentación, pero especialmente habla respecto de la prueba. Dios no nos ha dado pruebas que no sean humanas.
Pero nuestra idea, ¿cuál es? Dios sabe de qué tamaño es tu pie y no te va a dar un zapato más chico, es lo que pensamos, ¿no es cierto? Dios sabe el tamaño de camisa que usas y te va a dar la camisa que tú necesitas. Sin embargo, el pasaje no dice que Dios te da pruebas de acuerdo a tu capacidad. Lo que está diciendo la Biblia es que no te va a dar pruebas que ningún otro hombre en la tierra no haya experimentado. Todas las pruebas que pasamos son humanas. Y aun cuando a veces estamos en situaciones donde pensamos que somos los únicos en el universo que estamos pasando esa situación, solamente falta que tú escuches cómo le está yendo a otra persona, cómo le está yendo a otro hermano, cómo le está yendo a otra familia para que digas, no, pues a mí no me está yendo tan mal. Pero lo más importante de ese pasaje de 1 de Corintios 10:13 es esto. Dios dice que dará juntamente con la prueba la salida para que puedan resistir. No dice, te dará la salida para que te puedas salir. La salida de Dios es darnos la capacidad de permanecer, de aguantar y obviamente de vencer en medio de esa prueba. Y es lo que está pasando con Abraham. No vemos que el padre de la fe haya dicho, Señor, pues yo tengo fe, tengo mucha fe en que tú no me vas a llevar a matar a mi hijo. No, la fe de él es la que le llevó a actuar, aunque él no entendía. Que Dios haya pedido a mi hijo, yo no sé lo que Dios vaya a hacer. Yo no sé cómo Dios vaya a solucionarlo, yo no tengo idea de cómo Dios vaya a proveer. Ese es asunto de Dios. Abraham decía, mi labor es obedecer. Y para eso se requiere fe. Para mantenerte firme en medio de una situación difícil, confiando en que Dios hará lo que Él crea mejor para tu vida. Y esperando en Él. ¿Y hasta dónde estás tú dispuesto a caminar, hermano, hermana, por esta fe? En Génesis 22:7 la Escritura dice que entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Se pueden imaginar? Ya habrá sido mucho para Abraham haber puesto todas las cosas juntas, sino que él iba caminando y de repente su hijo le pregunta, bien inocente nuestros hijos, ¿verdad? Oye, papá, traemos todo, pero ¿dónde está la víctima? ¿Cómo habrá sonado esa frase en el corazón de Abraham? Abraham ha de haber dicho, no, hijo, pues es que eres tú. No, para él haber sido duro, una forma en que Dios estaba tocando más su corazón. Sin embargo, Abraham contesta, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Qué estaba diciendo Dios? Es asunto de Dios. Dios sabe lo que va a hacer. Es decir, Abraham confió en Dios y confió en su propósito. Dios dice, nuestro pasaje de Hebreos 11 en el versículo 18 dice que Abraham había recibido la promesa de que en Isaac te será llamada descendencia. Esa fue la promesa de Dios. Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo y a través de ese hijo te voy a dar una descendencia como la multitud de la arena y las estrellas en el cielo. Era la promesa de Dios. Y Abraham estaba arriesgando todo. Esa promesa la estaba arriesgando al tener que exponer a su hijo a la muerte. ¿Pero en qué confiaba Abraham? Si ustedes se dan cuenta, Hebreos capítulo 11:19 dice que Abraham pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Hay algunos que piensan que la respuesta de Abraham cuando le dijo Dios va a proveer cordero, que Abraham tenía fe en que Dios no le iba a permitir llegar hasta el punto de matar a su hijo. Él decía, ¿sabes qué? Yo creo que en el último momento Dios va a hacer que aparezca ahí un carnero, como sucedió precisamente. Entonces yo tengo fe que va a ser así. Porque ¿qué fue lo que le dijo Abraham a sus siervos? Les dijo, cuando llegaron, ahí en Génesis 22, llegaron al lugar, le dijo a sus siervos, quédense aquí, el muchacho y yo vamos a ir para allá, adoraremos y regresaremos. Y uno diría, no, pues ese era un hombre de fe. Ahí Abraham está declarando por fe que Dios va a proveer un carnero. No. Hebreos 11 nos dice que no era así. Abraham no estaba confiando precisamente en que Dios le iba a proveer un carnero de manera que él no tuviera que matar a su hijo. Lo que vemos según la Escritura es que Abraham estaba pensando, Dios va a llevarme al punto de darle a mi hijo, pero como Dios me prometió que a través de ese hijo me iba a dar esta descendencia, ¿qué es lo que va a tener que hacer Dios? Levantar a este hijo de entre los muertos. Y es lo que la Biblia dice, que él creyó que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. No fue de que Abraham tuviera fe en que habría un cordero. La fe de Abraham estaba en esto. Dios hizo una promesa. Y aunque le quite la vida a mi hijo, Dios hará lo que tenga que hacer para cumplirla.
y eso será levantando a mi hijo de entre los muertos. Y sabemos lo que la historia de este pasaje, de este evento nos dice. La Escritura nos dice que en el momento en que Abraham iba a matar a su hijo, y es literal la expresión cuando dice que iba al cuchillo a punto de ser enterrado en su hijo, Dios lo detiene. Y Dios le dice a Abraham, ha quedado evidente que tú me amas. Y siempre nuestro enfoque está en Abraham, ¿no es cierto? Siempre pensamos en Abraham y decimos, no, es que Abraham ha sido tremendo este evento desde que Dios le habló, el haber juntado la leña y el fuego y el cuchillo y su hijo preguntándole y estar ahí, haber amarrado a su hijo y estar a punto de enterrar el cuchillo. Qué tremendo ha de haber sido para él. ¿Algunas se han preguntado qué habrá pensado Isaac? Cuando vio que su padre lo toma y lo amarra y lo pone sobre la leña y está a punto de cortarle el cuello para ofrecerlo en sacrificio. Cuando seguramente Abraham le dijo, hijo, tú eres la víctima. Dios me ordenó matarte a ti. ¿Saben cuál fue la lección más grande que aprendió Isaac ese día? Mi padre ama a Dios más que a cualquier cosa en el mundo. Wow. Y ese es el ejemplo y el testimonio que nosotros queremos dar como hijos de Dios. No solamente por el hecho de ese impacto que puede causar en nuestros hijos nuestra vida de fe, que repito, no es una vida de fe diciendo Dios me va a librar de problemas, sino es una vida que depende de Dios en cada momento, en cada instante, en cada situación, aunque a veces yo no entienda lo que está pasando. Que mis hijos puedan ver ese testimonio de mi amor a Dios tan claro, tan firme, que ellos digan mis padres realmente aman a Dios sobre todas las cosas. Yo les dije el día de los padres, cuando compartimos en este mensaje a los padres, les dije que es muy diferente al que nuestros hijos digan cuando ya hayamos partido de este mundo, mi padre iba a la iglesia todos los días, a decir mi padre realmente amaba a Dios, ¿se acuerdan? Este ejemplo de Abraham no era, pues Abraham camina con Dios y bueno, mi padre como tiene mucha fe, siempre todo nos va bien. No, ese día Isaac aprendió esto. Amar a Dios y tener fe en Él es estar dispuesto a dar todo, cueste lo que cueste. Y esa lección no la aprende sentado en una banca de iglesia, hermano. Esa lección es una expresión misma de nuestras vidas. Abraham estuvo dispuesto a obedecer hasta ese punto, demostrar su fe en su obediencia, sumisión, aceptación de la voluntad de Dios, aún a pesar de lo que eso implicaba. ¿Hasta dónde estás tú dispuesto a obedecer? ¿Te ha pedido alguna vez Dios que le des a tu hijo? No creo. Nos ha pedido cosas más sencillas, ¿no es cierto? Leer su palabra, orar, reunirnos, ser de bendición a los que nos rodean, ser de buen testimonio. Eso nos ha pedido Dios. ¿Se lo has dado? Eso es lo que es la fe, hermano. Vivir sometidos a Dios. La gran lección para Isaac ese día fue: mi padre ama a Dios más que a nada en el mundo. Él está dispuesto a todo por amor a Dios. ¿Tienes fe? No se va a demostrar por no tener pruebas. Tu fe se va a demostrar por mantenerte firme en el Señor a pesar de ellas. La fe te fortalece para obedecer. ¿Tienes esa clase de fe? ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios, cueste lo que cueste? Vamos a orar. Señor, es fácil malentender la fe como una fuerza que manipula las circunstancias e inconscientemente a nuestra forma de ver te manipula a ti, a nuestro capricho. Sin embargo, la fe es aquella confianza en ti que nos da la fuerza para mantenernos firmes cuando todo a nuestro alrededor, Señor, no lo entendemos, sea difícil, sea duro. Y Abraham estuvo dispuesto a llegar hasta el último punto en su obediencia a ti por el amor que él te tenía. Señor, cuán cortos nos vemos, porque sabemos que a ninguno de nosotros nos has pedido dar a tu hijo en un sentido físico, literal, pero no estamos dispuestos a caminar contigo, no estamos dispuestos a depender de ti, Señor, y
y pensamos que tenemos fe. Señor, en mi oración personal yo te pido que ayudes mi incredulidad y me ayudes a confiar en ti, Señor, en tu voluntad, en tu sabiduría, porque es la única forma en que mi vida será agradable y de honra a ti, y que sea igual con mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén.